De manera que les rogamos que ustedes permanezcan con nosotros a través de TV Higüey Canal 12 y por supuesto ustedes pueden acceder a nuestras redes sociales. Siempre les digo que estamos en nuestras plataformas, gracias a los que se conectan inmediatamente. A Domingo, ese es un asiduo de este programa. También Blanca es una de esas personas, Gregorio, a todos muchísimas gracias por el placer de su sintonía siempre. Acceda a TV Higüey y también a la página oficial de este espacio, Perspectivas con Karen Pérez, la revista informativa. Y también en Ecoprensa, y nos pueden seguir en nuestra plataforma de YouTube, en el canal de YouTube en vivo. Tenemos ahí todo nuestro contenido disponible para todos y cada uno de ustedes. Miren, vamos a iniciar hablando del tema de la salud. Resulta muy preocupante y alarmante la situación de colapso en la cual se encamina el sistema sanitario de la República Dominicana por la oleada de contagios que se ha desatado en los últimos días, fruto a las aglomeraciones tan constantes e irresponsables que se realizaron durante la campaña política y luego de las elecciones del pasado domingo. Los contagios en todo el país ya ascienden a 41.915 casos confirmados, de acuerdo al último reporte, el 113 de Salud Pública, para un total de 1.125 nuevos casos positivos del coronavirus en todo el país. Ante eso también se han registrado algunas muertes y lo más crítico del caso es que la población está muy atemorizada por el riesgo que conlleva el salir a las calles y contraer la enfermedad. Por otro lado, hay otros que pasan inadvertido estos casos y la problemática que estamos atravesando hoy día, y parece ser que le han perdido miedo al coronavirus. Y se habla de que hay muchas personas que no tienen ni posiciones públicas ni en los medios, que están batallando entre la vida y la muerte por esta enfermedad que ataca las vías respiratorias, y que una vez una persona que puede adolecer de problemas respiratorios, de neumonía, de asma y de otras complicaciones, de hipertensión, diabetes y demás, su cuadro se torna un poco más deprimente. Por tal motivo, urge como país relanzar las acciones para ir disminuyendo los casos que se han registrado, tomando orden de prioridades, sobre todo en los lugares donde mayormente los casos se están disparando de manera asombrosa. Tenemos muchas provincias que todos los días son alarmantes los reportes, como el Distrito Nacional, Santiago, San Francisco, nosotros como provincia de la Altagracia, Duarte. Todas esas localidades tienen que hacer una intervención rápida y profunda, que incluso conlleve un acuartelamiento o un confinamiento obligatorio para las personas que están circulando. Pero no obstante a esta amenaza, nos enfrentamos a otro elemento funesto para la lucha contra el COVID, es la dejadez o el cúmulo de pruebas que se están haciendo en los diferentes laboratorios, que no dan abasto y que las respuestas son muy tardías. Los ciudadanos se han volcado a ir a los laboratorios. A nivel nacional sabemos los laboratorios existentes y mayormente el laboratorio nacional está desbordado y postergan las fechas para una semana y más de una semana. Esto implica que si una persona resulta positiva y lo desconoce, sale a las calles, hace contacto con sus familiares, con amigos y demás, y puede ser el portador de la enfermedad, poniendo en peligro a los que están en su entorno. Por tal motivo, las autoridades sanitarias tienen que agilizar este proceso
porque es una amenaza latente para todo el colectivo y más para las personas de edad avanzada, que muchos de ellos están haciendo filas, señores, buscando los programas sociales, que están en los supermercados, muchos de ellos fueron a votar. Entonces, todas esas personas envejecientes y que tienen esas enfermedades pueden ser sensiblemente afectados y contraer el virus de tal manera que puedan perder la vida por todos los síntomas que conlleva su cuadro per se. Imagínese agregándole esta enfermedad que en estos casos extremos sí ataca con mayor fuerza. La población más joven es resistente y la mayoría, más del 40%, es asintomático. Es decir, que usted, aunque lo tenga, lo contraiga, puede hacer sus actividades normales y posiblemente no refleje dolor en la garganta, resequedad, dolor en todas las articulaciones, la tos, la gripe. Quizás no lo puede reflejar, pero hay otros que responden de una manera distinta. Y viendo entonces estos extremos, es que nos preocupa la realidad de nuestro país. Los diferentes médicos están desgastados, muchos están enfermos, no se les está motivando como se debe. Y los directores de los centros ya han vaticinado y han señalado que están al punto del colapso con el desbordamiento de los casos y las camas que son insuficientes. Eso se veía venir luego de este proceso donde la gente desafió todo tipo de protocolo y no se acogió a las medidas preventivas. Pero aquí hablamos de un colapso del sistema sanitario que hace tiempo que ha colapsado, señores. Sin embargo, estas autoridades no lo habían hecho público porque estábamos en medio de un proceso electoral que no le convenía decir que todo había sucumbido porque afectaba al partido gobernante del manejo de la crisis, que luego se había ponderado como uno de los países que había tenido un manejo extraordinario, estratégico y efectivo contra la pandemia y que nos colocábamos en los estándares internacionales y que fruto a eso habíamos recibido apoyo, elogios, pruebas innumerables y hoy la realidad nos golpea la cara. No tenemos las pruebas suficientes para abastecer a la población y hay una negativa en ciertos sectores que no le importa hacerse las pruebas, ni rápidas ni la PCR, y ahí es que tenemos que atacar. No es posible que si usted conoce ya una persona que tiene síntomas o que ha estado cercano a cualquiera que ha padecido el COVID, usted esté cercano a ellos como que nada pasa. Y muchos son irresponsables, como el caso de los políticos, como les convenía estar en contacto con la gente porque era natural en un proceso tan tedioso y tan complejo, donde no podían quedarse en casa, sino que había que salir a buscar votos. Todo se extralimitó. Y hoy estamos pagando las consecuencias de esos desmanes, de esas beventinas, de esas caravanas, de esas chelchas, aglomeraciones, sin ningún tipo de control, ante la mirada indiferente de nuestros gobernantes y nuestras autoridades que no hacían absolutamente nada. Propiciaban eso y muchos hasta iban a sus actividades políticas. Entonces, ahí es que está el problema. No hemos afrontado esto con seriedad, sino con el matiz de capitalizarlo políticamente hablando. Las figuras que hoy estamos presentando que han detectado positivo al COVID-19 no es quizás la forma de proyectarlo o de decir esto se está acabando, porque aquí las figuras del medio nos apena que hayan resultados positivos, pero la cantidad enorme que circula en las calles en todo el territorio nacional con posibles casos de COVID, eso es incontable. Pero como está tocando a los sectores de poder, a la gente que están en funciones públicas
y en diferentes áreas de la sociedad. Por eso la gente se alarma. Y esto también nos da un metamensaje que el COVID no tiene clase social, no tiene ideología, no tiene ningún tipo de discriminación alguna. Te puede dar a ti y le puede dar al más encumbrado, porque lo hemos visto en los diferentes países donde han afrontado la pandemia, de figuras diplomáticas, figuras del arte, óigame, del mundo de los espectáculos, actores, artistas, políticos, embajadores que han fallecido por el COVID desde que se detectó en primer orden. Entonces, a partir de ahora, tenemos que trazar nuevas estrategias. Nos preocupa bastante que estas figuras de nuestra localidad estén hoy en un aislamiento o, en el peor de los casos, están en cuidados intensivos en la capital con padecimientos similares al COVID. Ahí estamos viendo a Onabel Aristi, que ustedes saben que es hijo del senador Altagraciano Amable, y se comenta que probablemente lo pueda tener, pero todavía no es confirmado. Ahí está recibiendo la atención y esperamos pronta recuperación para él. De igual manera, al candidato y ya electo diputado del PRM, el licenciado Francisco Villegas, es un hecho que tiene COVID, aunque muchos dicen que no. Si tiene y está siendo tratado, tenemos que decirlo a la población y de esa manera unirnos en fe y en oración por su salud, así como los demás que estaban cerca de él, que representó un riesgo. También el recién candidato ahí estamos viendo también a Cholitín. Se comenta, señores, todavía no se ha confirmado la posibilidad de que el nuevo alcalde del municipio, Rafael Barandulú Cholitín, esté positivo, pero lo que se comenta en los pasillos de la alcaldía es que hay un brote de COVID. Desde la asistente, la secretaria, de los departamentos de catastro, de el área legal, hay muchos que ya han dado positivo al COVID y que frente a esa realidad, el alcalde pudiese ser un sospechoso del coronavirus. También el candidato a senador del PLD, Robert de la Cruz, ha dado positivo a la enfermedad. Y más que era un joven, me consta, porque también lo tuvimos aquí en el programa, gracias a Dios que no ha guardado, señores, miren, esto no es fácil. Ay, Jehová, acuérdate de nosotros. Los tres vinieron aquí, Señor. Ay, Señor, cúbrenos. Miren, esto no se ríe, pero no es fácil. Y para nosotros como periodistas, como medio, el exponernos y entrar en contacto también con la gente, haciendo nuestro trabajo, es muy cuesta arriba. Y aún así no hemos claudicado en seguir trabajando para llevarles a ustedes esta jornada periodística. Entonces ahí estamos viendo a Robert de la Cruz, que ya anunció al país que está infectado del COVID-19, y nosotros esperamos que cese sus funciones desde el Palacio como asistente del presidente y que coja la cuarentena, que coja el aislamiento para que no pueda contraer la enfermedad el equipo que le acompaña. Que de hecho aquí también nos llega la información de que muchos de los cercanos del candidato pasado también han sido sometidos a pruebas rápidas y de PCR para ver la positividad o negatividad de la enfermedad. Y todavía las pruebas no han llegado, que ahí es que está el problema. Hay un cúmulo enorme, porque muchos de esos equipos políticos se han tenido que someter a la prueba, porque estaban con el candidato con chulería, como yo le llamo, y una chulería, una abrazadera y una cosa que uno dice, Dios mío, pero está bien que estamos ante una campaña, pero debe haber un distanciamiento debe haber para respetar las normas y evitar la exposición al virus. También tenemos a Iván Ruiz, que dio positivo en los meses que se presentaron los casos del COVID en el estado de emergencia inicial. Tuvo que hacer su programa, el show del mediodía, desde su casa por muchos meses,
al integrarse ya al estudio, pues miren cómo ha dado nuevamente positivo a la enfermedad. Otro de los casos que nos apena también es el obispo de la diócesis de la Alta Gracia, Monseñor Castro, Jesús Castro, dio positivo al COVID y nos cuentan que ha decidido oportunamente retirarse de sus actividades como prelado para mantener el confinamiento y así que no empeore su situación de salud. Es una pena, es una situación verdaderamente difícil, pero estas gráficas las colocamos no es con la intención de preponderar a estas figuras porque quizás tengan más importancia que aquellos que no son del medio, sino para que ustedes entiendan que el COVID-19 no es un relajo, no es cosa del pasado, lo tenemos ahora y ha cobrado mucha fuerza con todos los niveles de exposición y riesgo que hemos tenido en los últimos días, y por tal motivo las autoridades de salud están trabajando en las intervenciones provinciales. Recientemente se designó una comisión de salud de parte del nuevo gobierno de Luis Abinader para tratar esta prioridad y ojalá que lo asuman con el rigor que se requiere, porque esta provincia y este país ya no puede darse el lujo de seguir de manera ligera este flujo de personas y concentraciones en los lugares públicos sin tomar las debidas precauciones del lugar. Y sobre todo este fin de semana donde vamos a tener gente que quieren ahora ingerir bebidas alcohólicas en los espacios, en los parques, en algunos colmados en horas del día, y más que están buscando los chelitos del programa FASE. Hay gente que no le importa la necesidad ni la precariedad, como quiera, pasan su vida como si nada estuviera pasando, y ese es el mayor problema que afrontamos hoy. De manera que el COVID es una tarea de todos. Comprometámonos a luchar por esta enfermedad y a usar cada uno de los métodos de precaución: la mascarilla, el lavado correcto de las manos, el distanciamiento, y tratar de mantenernos totalmente informados sobre esta enfermedad que no es un juego, sino que es nuestro principal enemigo. Vamos a ver qué dijo el ministro a propósito de esta radiografía tan nefasta. Escuchemos. Las muertes y los contagios por coronavirus en las últimas 4 semanas podría generar nuevas restricciones para poder contener la pandemia. Hay que tener las mascarillas de manera permanente. Y es que el aumento de los contagios ha saturado la capacidad hospitalaria del país, con las camas de las unidades de cuidados intensivos repletas de pacientes. Si no se toman las medidas de lugar en la protección, en los hogares, en las familias, en los propios ciudadanos, de evitar el contagio, para no ver la saturación en los centros hospitalarios, entonces tendríamos que tomar medidas más drásticas en lo adelante. En tanto que ya son 864 los muertos por la enfermedad y los casos confirmados se acercan a los 42.000. Las acciones que se deben tomar van en la línea de retornar, de reforzar el proceso de distanciamiento físico por toda la población. Las autoridades de salud dan seguimiento a la línea de incubación del virus luego de las pasadas elecciones. El doctor Rafael Sánchez Cárdenas adelantó que se reunirá el próximo lunes con la Comisión de Salud designada por el presidente electo Luis Abinader para el proceso de transición. De mi parte es todo. Retorno. Miren, precisamente, pues nosotros queremos seguir insistiendo en la necesidad de luchar con la ignorancia que viene exhibiendo un segmento importante de la sociedad dominicana con respecto a esta pandemia. Hay personas que han relajado todas las medidas que se han establecido por parte de salud pública, y es ahí lo más crítico de este caso. Precisamente el director del Hospital
Metropolitano de Santiago, el HOMS, ha advertido a la ciudadanía y sobre todo a esos residentes de esa localidad que el hospital ha colapsado. La cantidad de personas que diariamente están acudiendo a esos centros en busca de servicios, miren, eso es caótico, eso es asombroso. Aquí también probablemente tenemos situaciones, pero lo manejan bastante bien. Incluso nosotros tenemos más de 1 mes y medio tratando de buscar al director del Hospital General y de Especialidades y ha sido un intento fallido. El poder canalizar una entrevista por lo menos vía Zoom, por el riesgo que esto actualmente representa. Vía Zoom lo hemos hecho, se mantiene la distancia y el flujo de comunicación. Y con el doctor Jaime ha sido imposible conectar para saber la realidad que hay en el GENSA aquí en Higüey. La cantidad de pacientes que están ingresados en UCI, los que han sido trasladados hacia el hospital.